Bueno, y ya cumplido el primer hito de facturación, continuamos con el podcast. Quédense a verlo, los dejo con implantación, metodología, roles y más. Gracias por verlo. El caso de uso es de acá el cliente hasta que le facturo. Entonces ya no solo es un test script de una prueba puntual, sino es una prueba integral, ¿no? Entonces ya es una prueba integral. ¿La prueba integral qué es? Unir varios procesos dentro de una prueba. Entonces, desde que creé el producto hasta que lo compré, lo transformé y lo vendí. Ahí ya tenemos pruebas integrales donde involucramos también algunas veces las diferentes áreas. Entonces, ok, la parte de logística crea toda la cadena de abastecimiento desde que se crea el producto hasta que se factura. Pero tengo el área de finanzas que va a controlar la cuenta por pagar, tengo el área de tesorería que va a cobrar, ¿no? Tengo las áreas de producción que van a involucrar en la transformación del producto. Entonces, ahí también vienen las pruebas integrales. Lo importante en estas pruebas es que se logren en su mayoría a un 100% controlando la calidad del proyecto y sobre todo las necesidades del cliente, ¿listo? Entonces, las necesidades del cliente que estén bien diseñadas y estén conforme a lo que se espera, ¿no? Si no se hacen pruebas, no voy a saber ni voy a poder garantizar una salida de IO de forma correcta. Hay personas que hacen test script y pruebas ya muy al detalle y no está mal. Nos toma más tiempo hacer la prueba, pero el sistema debe cubrir esa necesidad. Entonces hay personas que dicen, quiero probar los pagos o quiero probar cómo me paga el cliente. Entonces normalmente prueban de que, listo, puedo recibir un pago con transferencia. Sí, está funcionando, pero no solo recibe pagos con transferencia, recibe pagos con transferencia, recibe pagos por aplicación, recibe pagos por sitios web, recibe pagos en efectivo, recibe pagos con bonos, recibe pagos con diferentes formas. Entonces puede haber un test script de cada una de esas formas de recibir pagos, ¿claro? Porque me pasó en un proyecto donde el cliente probó diferentes formas de pago y cuando salió a vivo resulta que fueron a pagarle con un bono y en ningún lado de todo, desde el requerimiento, diseño, pruebas, nunca nadie dijo que recibían pagos con bonos. ¿Ven? Entonces a veces hacerlo tan específico también funciona. ¿De qué va a depender? De la importancia del proceso, ¿no? El detalle que tiene ese proceso. Después tenemos el Go Live. ¿De qué trata el Go Live? El Go Live, bueno, hay una fase intermedia ahí, como un cutover, lo que sea, donde yo hago una preparación de datos. Hay una fase, bueno, el Go Live lo tengo ahí, pero es como se puede dividir en dos o tres fases, ¿no? La parte importante de acá es que yo tengo una primera parte donde ya pasé las pruebas integrales, ya pasé las pruebas de UAT y hago una carga de datos maestro a un ambiente ya de Golden, un ambiente preproductivo de alguna forma. Ya he venido cargando maestros porque hay una solicitud de información que se hace tanto en la fase de diseño como en la fase de desarrollo. Se solicita información al cliente para ir alimentando el ambiente que va a salir a vivo, ¿ok? Y también viene después la carga de saldos iniciales. Entonces yo ya le pedí al cliente, por ejemplo, si me pidió, sigamos con el mismo del cliente, si el cliente me pidió que debo tener 4 formas de pago o tener formas de pago, pues yo le digo, dígame las formas de pago y las dejamos configuradas. Entonces se configura el sistema. Si el cliente me dijo, necesito direcciones, pues yo debo cargar todos los clientes con todas las direcciones de lo que me pidió, como por decirlo de alguna forma práctica. Si los productos van con X, Y o valores, unidades de medida, temas de almacenamiento, temas de afectación contable, pues todo eso yo debo generar una carga de datos al sistema de los maestros. Normalmente primero se configura el sistema, en base al diseño ya tenemos una preconfiguración del sistema, entonces lo que hacemos es pasar a un ambiente limpio que no, puede llamarse Golden o puede llamarse UAT, se hace una copia a ese ambiente, se deja ese ambiente con la configuración base, se deja ese ambiente con la configuración base y se empiezan a cargar maestros, ¿no? Entonces ya se cargan los maestros en base a lo que ya definí el análisis en diseño. Este tema de los ambientes hay como una estrategia ahí para poder llegar porque yo puedo tener, por ejemplo, 3 fases de UAT o 2 fases de UAT, ¿sí? Entonces yo puedo hacer pruebas de todos mis test script en una copia del ambiente con lo que ya tengo definido. Después replanteo todos los casos que me salieron, errores que me salieron, cosas que tengo que ajustar. Hago otra vez una copia de ese ambiente
ya con la configuración nueva o con la actualización de lo que se necesitaba, vuelvo y hago pruebas y después hago otro paso y ya hago pruebas y ya defino, no sé, mi margen es del 90% porque me estoy esperando unos desarrollos para tener el 100%. Entonces, eso de los ambientes hay un poco más de profundidad que un día podríamos invitar a alguien que tenga bastante experiencia en esto para poderlo hablar. Entonces el Go Live, pues nada, tengo la carga de saldos, después tengo el tema de crear transacciones abiertas, entonces después de que ya tengo mi ambiente listo, con maestros, con configuración, con todos los formatos, con todo, ya lo que hago es crear transacciones abiertas. Entonces, ¿qué son las transacciones abiertas? Pues lo que está en proceso, pero previo a eso tengo que hacer un cutover, que es como a qué fecha vamos a cortar el proyecto, hasta qué fecha vamos a crear transacciones. ¿Listo? ¿Hasta qué fecha vamos a crear transacciones? ¿Hasta qué fecha voy a generar orden de producción? ¿Hasta qué fecha voy a mover inventario? Entonces hay temas muy importantes en ese punto que se deben hacer en una reunión previa. Y después al momento de crear transacciones abiertas, lo que hacemos es, ¿qué pedidos de compra quedaron abiertos? Pues los creamos. ¿Qué pedidos de producción quedaron abiertos? Pues los creamos. ¿Y en qué parte del pedido de producción vamos? ¿Qué transacciones tenemos de inventarios por hacer? ¿Qué transacciones de proveedores, de finanzas, de activos fijos, de lo que sea, quedan abiertas para incluirlas dentro del sistema y tenerlas listas para el día cero? ¿Listo? Para el día cero de ya salir a vivo. Después de ya salir a vivo, pues viene la parte de inicio de la operación, se genera la primera factura. Esa es una parte súper chévere porque ya cuando el hijo que llevamos desde una fase de planificación, análisis, diseño, desarrollo, UAT, sale a correr, ¿no? Sale a andar, sale a operación. Entonces ahí van a empezar a salir, obvio siempre van a salir cosas que faltaron, obvio siempre va a faltar un proceso, obvio siempre va a faltar algo, siempre va a faltar algo. Lo importante acá es, si en las fases anteriores lo hicimos bien, se mitiga el impacto y se filtra para que sean menor la posibilidad de errores. Después viene la parte de soporte. En la parte de soporte, normalmente el partner ofrece al cliente unos planes de soporte con unas características para poder apoyarlo en la solución de errores, no solo errores, sino también faltas de conocimiento de algunos procesos y apoyarlo para que la transición del inicio de la operación sea lo más tranquila posible, lo más transparente y cumpla con la expectativa de alguna forma que se tenía. Aparte de esto que tenemos acá, es importante la capacitación, ¿no? Dentro de la fase de análisis, diseño y desarrollo, nosotros estamos capacitando a los líderes del proyecto, a los key users del proyecto, que ahorita les voy a hablar un poco de los roles del proyecto. Y ellos después a su vez van a capacitar a los usuarios finales, pero ya vamos a hablar un poco de los roles del proyecto. Bueno, continuando con el podcast y ya terminando un poco las fases del proyecto a modo general, después digamos que podría hacer otros episodios donde profundizo en cada uno y les doy un poco más de información. Después tenemos el equipo de implantación del proyecto. El equipo de implantación del proyecto varía de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, tanto en los perfiles como en el volumen de cada uno de ellos, pero es como lo principal acá, como lo que normalmente se utiliza. Entonces, el gerente de proyecto es la persona que tiene una visión global de toda la implantación, va a estar controlando la metodología, el alcance, los plazos, los recursos, que tenga calidad, que vaya por el camino correcto, que no hayan desviaciones, que vaya contra el presupuesto, controlando que estén los hitos de forma correcta, haciendo el seguimiento semanal, mensual, tener comunicación con el cliente, con la parte directiva o el comité directivo del cliente y llevar el proyecto por un camino correcto, con calidad, hacia la salida vivo. ¿Listo? Los consultores somos nosotros. Hay consultores funcionales, hay consultores senior, hay consultores junior, hay consultores de logística, hay consultores de finanzas, de recursos humanos. Bueno, es el equipo que va a estar durante toda la implantación del proyecto, levantando esos requerimientos, dándole solución a esos requerimientos, haciendo los documentos de gaps para requerimientos que no se lograron cubrir, capacitando al equipo líder del proyecto, capacitando a todo el equipo líder del proyecto y garantizando que el sistema esté preparado para los procesos y las necesidades del cliente. ¿Listo? Entonces, como les decía, es como el perfil que va a estar durante todo el proyecto, casi que full time, va a depender de cada uno de los proyectos, como les decía.
Puede haber un único consultor, pueden haber muchos dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de la complejidad. El líder de frente, hay unos perfiles que son mixtos, por ejemplo, hay unos consultores, pero pueden haber también en algunos proyectos, yo he visto que hay unos líderes de frente. Entonces este líder de frente es como la persona que va a estar, aparte del consultor, muy enfocado en un área del proyecto, en un área del cliente. Entonces, por ejemplo, puedo tener dos consultores de logística, pero tengo un líder de logística que controla todo, agrupa y ayuda de alguna forma en arquitectura o control de diseño a que el proyecto quede con mejor calidad. Lo he visto en diferentes implantaciones también este rol, este perfil. Tenemos el desarrollador del proyecto. El desarrollador o el técnico del proyecto es la persona que soluciona los gaps que tuvimos durante la fase de análisis y la fase de diseño. ¿Con qué? Con código. Entonces, una persona que normalmente no está de cara al cliente, está detrás, pero está aportando su conocimiento y solucionando los diseños que le pasemos por medio de un documento que se llama el FDD, que es un documento donde especificamos el desarrollo, cómo debe funcionar. Después vamos a hablar de documentos del proyecto en otro episodio, pero normalmente no está de cara al cliente, pero sí está dentro del equipo porque es el que soluciona esas necesidades que no cubre el estándar, ¿listo? El arquitecto, bueno, pues el arquitecto en los proyectos muy complejos o con procesos complejos, existe un arquitecto donde él mira los diseños que se propusieron tanto a nivel de consultoría como a nivel de líder de frente o los mismos desarrollos que cubran de una forma con las mejores prácticas de tanto del sistema, la arquitectura, ¿no? En sí de la solución que se está dando. Entonces, si se propuso un diseño, que sí sea por el camino correcto, porque es una persona que tiene ya mucha más experiencia en proyectos, mucha más experiencia en la herramienta, y si proponemos una entrada por acá, pues que esa entrada sea limpia, que no se esté cruzando con nada, de pronto que algún cabo suelto. Entonces es una persona que tiene una visión más amplia del producto y garantiza que la calidad esté correcta y la facilidad del mismo proceso, porque hay veces que se diseñan cosas complejas, pero no va a satisfacer de una forma correcta la necesidad. Entonces, él va a garantizar de que haya calidad y que el diseño sea correcto, ¿listo? Esto en cuanto a la parte de implantación. Después tenemos el equipo del cliente. Entonces, el equipo del cliente, pues normalmente hay un comité directivo que es como el que controla todo el proyecto a nivel general, el presupuesto que se quiere, partes que se van trabajando en el proyecto. Bueno, este comité es muy importante para tomar decisiones puntuales, ¿listo? ¿Hacia dónde vamos? El project manager del cliente es la persona que nos va a estar apoyando con que los recursos que se dispusieron para el proyecto, como por ejemplo de las áreas, de las diferentes áreas, entonces del área de compras, del área de logística, esos líderes de cada área nos estén aportando lo que necesitemos. Que si nosotros necesitamos, por ejemplo, empezar a levantar un proceso de producción, pues el project manager del cliente sabe cuáles son los roles o cuáles son las personas dentro de su empresa que deben aportar conocimiento para tener un buen requerimiento y un buen diseño, o que deben hacer las pruebas de forma correcta, o si vamos a capacitar a alguien, él conoce al interior de su empresa a quién debemos capacitar para que el conocimiento baje de forma correcta, ¿listo? Entonces, él también va a estar encargado de controlar su presupuesto a nivel interno, él también va a estar encargado de que se disponga la parte de infraestructura correcta, el tema de negociar, el tema de estar controlando temas de licenciamiento, del GAN del proyecto, que las instalaciones o todo esté dispuesto para que el proyecto camine de forma correcta y otras más cosas que ahí poco a poco las iremos hablando. El líder de área, entonces es como la persona con mayor conocimiento de producción. Puede ser que nosotros tengamos unos key user, que es el siguiente paso. El key user es como el con el que trabaja el consultor, con el que está levantando los requerimientos, con el que está mostrándole los diseños. Pero el líder de producción puede ser una persona que esté más arriba, que tenga más conocimiento del área de producción, que no tenga que estar durante todo el proyecto, sin embargo va a participar en las decisiones más importantes de él. Entonces, si ya se definió un diseño de la parte de producción, por ejemplo, de la parte logística, ese líder de área va a ir de la mano del key user y va a garantizar o va a mirar de que sí se esté cubriendo de forma correcta ese proceso, ¿no? Entonces,
Es muy importante el líder del área, no participar durante todo el proyecto en los momentos claves donde hay que ver que el diseño sí cubre, que sí está correcto, que sí va el proceso por donde es, y de pronto algunas cosas que él tenga pensadas a futuro también compartirlas en una parte de requerimientos para ver si el sistema actual lo puede diseñar. ¿Listo? Entonces, el líder del área es como el líder de, por ejemplo, de producción, el líder de cartera, el líder financiero. Y debajo pueden estar los key users, que ya son las personas que están dentro de la operación, conocen la operación, nos van a aportar sus necesidades, les vamos a diseñar, pero el otro tiene la visión global, ¿listo? Entonces, ya como dije, el key user es el que está ahí en el día a día con el consultor, levantando requerimientos, diseño, probando. Después tenemos el usuario final. El usuario final es el usuario que utiliza en el día a día la aplicación. Entonces es que ya digamos es el que genera la entrada de inventario, es el que hace el ajuste, es el que paga, es el que cobra, es el de finanzas que está mirando los balances. Bueno, es esta persona que ya tiene el día a día del sistema, que normalmente no está involucrado tanto durante el proyecto a nivel full time como lo puede ser el key user, que es el usuario clave, pero él sí sabe, digamos, en su día a día qué es lo que necesita el sistema. Se involucra en el proyecto el key user normalmente cuando se están haciendo el levantamiento de requerimientos. Algunos, dependiendo de la complejidad, algunos clientes lo involucran para que él diga algunos requerimientos. No es así siempre. Lo involucran más es cuando, por ejemplo, se están haciendo las pruebas ya de los test script o las pruebas integrales para que él, desde su conocimiento, desde su experiencia, se enfrente al sistema y sea capaz de desarrollarlo con el diseño que se tiene de una forma fácil y que nos dé también su punto de vista, que nos va a servir para mejorar de alguna forma práctica o ágil lo que se está diseñando. Entonces él, como está en el día a día, sabe también cómo lo va a utilizar. Entonces es muy importante involucrarlo en la parte de las pruebas. También, obvio, va a estar involucrado cuando se le esté dando la formación y en la salida vivo más. En la salida vivo es el que ya va a utilizar el sistema. Pero entonces, digamos que en porcentajes de participación el comité directivo va a estar part-time, va a estar en los tiempos puntuales de reuniones de seguimiento del proyecto importantes, igual que el project manager. El project manager normalmente está un 50 o un 70% haciendo seguimiento al proyecto, no tiene que estar full-time. El líder de área, lo que les decía, cuando son decisiones puntuales o diseños que se quieran debatir o casos de uso, él debe estar ahí, es el que tiene más conocimiento de un área dentro de la empresa, de un departamento dentro de la empresa. Y el key user sí es el que debería estar casi que un 90%, un 85, un 90% dentro del proyecto, porque es el que va a probar, va a pedir, va a controlar que todo esté dando. Entonces es el que va a estar de la mano, debe estar en más participación. Y el usuario final va a estar en un 20 a 30% durante el proyecto y al final sí es el que va a usar el sistema. Entonces estos son como los perfiles principales del cliente y los perfiles principales del partner, ¿listo? En este primer episodio lo que quería era eso, como darles una introducción a lo que es a modo general una planificación del proyecto, una metodología de implantación, las principales fases, de qué trata cada una de ellas, los equipos o los roles que participan dentro del proyecto, y más adelante pues vamos a ir profundizando un poco más sobre eso. Y no solo yo, pues voy a invitar personas que tengan más conocimiento, más experiencia, que puedan complementar la información que yo les estoy dando, ¿listo? Entonces espero les haya gustado este podcast. Bienvenidos a su podcast Go Live 365. Es un podcast dedicado a toda la comunidad de Dynamics y pues también a otras comunidades que les sirva esta información a modo general. Lo van a tener acá un poco en modo de video para que ustedes lo tengan, o también se va a subir a plataformas de audio, ¿no? Entonces espero les haya gustado. Mi nombre es Jair Calderón y los espero en el siguiente episodio. Gracias.